Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, podcast, que estaremos llevando semana con semana. Esta es la versión en español, estaremos trabajando en español y estaremos trabajando en inglés. Bueno, los que hablan inglés, yo estaré ahí como siguiéndoles eh, el rollo con mi Spanglish y mi acento todo pocho. Muchas gracias a todas y todos los que se están conectando en vivo, a quienes nos escuchan esta grabación vía YouTube, Spotify y obviamente Facebook. Y bueno, la intención de este espacio es que dialoguemos sobre diferentes temas que se han dado en la semana. En este episodio lo que les quiero mostrar es un asunto que tuve en redes sociales estos últimos días. Y al final quiero hacer algunas recomendaciones, escucharles a ustedes sobre lo que ustedes ven. Quiero recomendarles un documental que vi hace ya bastante tiempo, yo creo que hace como unos 10 años, y que tuve oportunidad de revisarlo de nuevo, porque lo acaban de subir a la plataforma de Prime de Amazon. También lo pueden encontrar en YouTube y lo pueden encontrar en HBO, que se llama Secretos de una tribu. Se los voy a mostrar y les quiero recomendar muchísimo que lo vean esta semana para que empecemos a platicar sobre esto. Bueno, como les decía, este espacio lo que pretende es dialogar acerca de diferentes elementos. Muchas gracias a todos los que están conectando. Les agradezco de verdad mucho sus saludos. La intención es que hablemos precisamente de los temas, y esta semana he escogido hablar de algo que se me hizo fácil en redes sociales. Vi un curso, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, seguro algunos de ustedes lo vieron por ahí. Vi un curso que estaba posteado en redes sociales. De hecho, miren, voy a decir la verdad, me lo pasó mi hermana. Mi hermana me lo compartió y me dijo, mira, ve nomás esto, ¿no? Y es un curso que se está ofreciendo, no sé si ya haya pasado, no, parece que no, el 21 de febrero. Entonces aquellos que estén interesados todavía se pueden inscribir, en donde mostraban esta imagen como pues el elemento atractivo, ¿no? Cunas perversas, se llama Las madres de los más despiadados psicópatas, ¿no? Y ahí vemos a a Jamie Lee Curtis y no se llama Viernes 13, es Mike Myers, que es el asesino de las primeras películas slash, por allá a finales de los años 70. John Carpenter hace una película, y lo más curioso es que los ponen como madre e hijo, pero en realidad son hermanos, ¿no? Ella lo cuidaba a él, y bueno, es un monstruo, un psicópata, una fuerza como indestructible. Y hay varios problemas relacionados con la forma en la que se presentan estos cursos. Yo lo que hice, bueno, para comentarles otra vez, se me hizo fácil, lo puse en redes sociales y puse, o sea, ya ven la indignación de Facebook que uno agarra, ¿no? Así como, muy mal estos cursos. Eh, Así no funciona, se tiene que poner perspectiva de género. El uso de este tipo de imágenes engaña a la gente. Bueno, no me acuerdo qué puse, pero pues ya ven, en indignado. Y hubo muchísimos comentarios, muchísima gente se puso a discutir ahí, obviamente unos a favor, bastantes en contra, diciendo que efectivamente, que era muy importante que habláramos de cómo las mujeres participaban en que se crearan estos psicópatas, estos monstruos, y que finalmente un poco ellas eran las que formaban a estos asesinos, o participaban, digamos, de alguna forma en este asunto de que se volvieran este tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo que quiero hablar, saludos a gente de Perú, de Querétaro, de Bolivia que se está conectando. Muchas gracias, alumnos y alumnas de la maestría. Fernanda Michel, muchas gracias por conectarte. Y entonces le digo, posteé esto, es este curso, déjenme se los muestro, y ahí viene el programa, ¿no?, que estaban ofertando. Es un centro que ofrece cursos de diferentes cosas relacionadas con la psicología, pero a mí lo que me llamó la atención, digo, no es que este curso especialmente sea grotesco o diferente a lo que se muestran. De hecho, se muestran muchas cosas grotescas relacionadas con el tema en el que andamos, la psicología criminal y forense. Se muestran, es muy normal que muestren fotos de asesinos en serie. Ustedes saben, vamos a hacer un podcast especial de los pósters más comunes en psicología criminal. Yo creo que número uno se lo empezó a ganar el Joker de Joaquín Phoenix, el que acaban de hacer. Y luego hubo un tiempo donde usaron mucho
a la película de American Psycho. Mucho tiempo estaban usando así la cara con sangre y todo ese tipo de cosas. Les digo, no es anormal que se usen este tipo de imágenes. Lo que a mí me parecía que era interesante que empezáramos a abrir el diálogo era precisamente esto que estoy poniendo acá. ¿Por qué siempre culpamos a las madres? ¿Por qué? ¿Por qué siempre que sucede algo? No sé si ustedes vieron una noticia recientemente. Saludos a Chiapas, Argentina, Chetumal, Quintana Roo, Guatemala. Muchas gracias por conectarse. ¿Por qué culpamos siempre a las madres cuando hay un asesino? Esto es como o un pedófilo. Por ejemplo, acá en México hubo una noticia que apenas ayer se viralizó de un candidato a diputado en cuyo perfil de Facebook aparecían diferentes fotografías teniendo contactos bastante inapropiados con su hija, besos en la boca, comentarios muy romantizados y sexualizados de su relación. Y bueno, el tema no es ese. El tema es que si tú te vas a los comentarios, adivinen qué encuentran. Pues van a encontrar, ¿y dónde está la mamá? ¿Y la mamá por qué permite esto? ¿Y la mamá por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre es la mamá. Y lo interesante es que la mayoría de los comentarios se suelen hacer como en términos de que los asesinos se forman porque mamá o papá los criaron de cierta forma, se volvieron psicópatas y acabaron matando gente. Ojalá la realidad de las películas fuese la realidad, pues la que estamos viviendo, ¿no? En donde la maldad, la psicopatología y sobre todo la maternidad mal hecha es la que hace que existan asesinos. Obviamente la realidad es muchísimo más compleja. Saludos Ciudad de México, saludos a todos los que se están conectando. Miren, déjenme les muestro un poco el curso que se está haciendo. Fíjense, temario, fábrica de psicópatas, el origen del mal. Primero, hay muchos asuntos y es lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Quiero escucharles qué opinan al respecto. Primero, esta correlación entre la psicopatía y el feminicidio, porque en este caso se darán cuenta, por ejemplo, bueno, habla de madre tóxica, madre psicopática, efectos de la madre narcisista. Obviamente, tener una madre con psicopatología, pues más bien te vuelves víctima, no asesino. Y entonces aquí es donde empezamos a ver diferentes problemas de esta concepción, la cual es muy difícil. Por ejemplo, como la película que están mencionados, tenemos que hablar de Kevin, que no tiene una sola lectura, no es la única lectura la de que la madre convierte a Kevin, sino de que la madre está alienada de lo que está sucediendo con Kevin, o de que finalmente el niño, entre comillas, nace así, que es lo que decía la mamá de Jeffrey Dahmer. Está explorando ese tema, pero no te está dando una respuesta conclusiva. Algún día hablaremos de la película, tenemos que hablar de Kevin, porque es como de las clásicas películas que les ponen a los estudiantes de criminología para tratar de explicarles los hechos. Por ejemplo, sería Ed Kemper. Este, según entiendo, mató, no sé si a su madre o a su abuela. ¿Qué sabemos de la madre de Ed Kemper? Pues sabemos lo que Ed Kemper nos dice, ¿no? Ese es el problema con la gente que no está involucrada en este tipo de áreas. Se puede hablar de psicología de muchas formas, pero esta obsesión de hablar de asesinos en serie y luego tratar de explicar esto a partir de la figura materna, pues tiene varios problemas pues que son muy claros para todos y todas. La primera de ellas, el fenómeno de los asesinos en serie no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno mediático. Para saber más al respecto, les recomiendo que entren al link que acompaña esta conversación y van a encontrar ustedes dentro de las ligas que les ofrezco, hay una donde el doctor Brent y yo hablamos acerca de Ted Bundy y todos estos mitos acerca de los asesinos en serie. Pero de manera general lo que tendríamos que decir es que la idea de que podemos saber acerca de Ed Kemper es totalmente irracional. Lo que sabemos son biotopics, es decir, gente que son periodistas que les apasiona el tema de Ed Kemper, porque hay gente que le apasiona el tema de los asesinos en serie, quiero que sepa usted, y pues hace un libro, pero de las notas periodísticas, a lo mejor lo que dijo Kemper, pues de su misma salsa. Eso no son literatura científica. No sabemos realmente cuál es el alcance del estrangulador de la madre del estrangulador de Boston, ni la madre de Chikatilo, ni la madre de Ed Kemper. Son simplemente especulaciones. Son especulaciones que tienen una tendencia literaria. Entonces, algo que, digamos, les digo, yo puse esto dice Sinier y Soledad, en Argentina van más de 51 feminicidios en el 2021. Y ese es otro tema que yo creo que lo pones muy bien, Soledad. Piénsalo, o pensemos todos y todas. Seguimos obsesionados con asesinos en serie
de los 70s de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de eso hay películas y documentales, pues que para eso está el Discovery Investigation, porque en YouTube se puede buscar, porque hay un montón de gringos obsesionados con esto, y entonces nos llega a Latinoamérica este tipo de literatura, este tipo de imágenes, y entonces las adoptamos como si esa fuera la solución a los graves problemas que tenemos. Tenemos severos problemas con el tema del machismo, severos problemas con el asesinato de mujeres, severos problemas con los homicidios relacionados con el crimen organizado, con la miseria, la pobreza. Tenemos problemas muy severos y seguimos abordando el problema de la violencia como si fuera entretenimiento en general. Ahora bien, no tiene nada problema, hay elementos de entretenimiento, pero cuando se quiere capacitar a profesionales, tenemos que tener mucho cuidado, y de ahí mi indignación, y de ahí que lo reposteé, y de ahí que le puse cómo es posible que sucedan este tipo de cosas, porque pues quiero decirles que llevamos por lo menos pues este año y medio que hemos estado en pandemia, hemos estado capacitando a diferentes organizaciones en todos, pues en Latinoamérica, Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de estar en un evento en España, y bueno, diferentes lugares, y algo que vemos constantemente es la falta de capacidad técnica en quienes hacen la labor. Si eres una psicóloga y bueno, pues quieres ir, o un psicólogo quieres ir a tomar una capacitación, pues bueno, está bien, o sea, no pasa nada, puede resultar entretenido, pero ya irlo a aplicar a tus pacientes, ya irlo a tratar de hacer una evaluación forense, una pericial, pues es donde se puede volver complicado. Muchas gracias, un saludo a mi amiga Claudia Bermúdez, desde la ciencia y lo que son las películas y las series. Es que, ¿sabes qué? Es que existe esta idea, piénselo usted en todo. O sea, hasta en cómo funcionan los militares, o cómo funciona evidentemente la investigación criminal, o cómo funcionan los salvavidas. Pensamos que lo que vemos en la tele es el referente de lo que es la vida real. Un salvavidas ha visto Baywatch o Guardianes de la Bahía y dice, no, pues claro que así no somos, claro que eso no sucede. Pero a lo mejor la gente que no estamos en los salvavidas dice, pues igual sí, ¿no? Así es un poco la rutina diaria. Los policías saben que las series de policías pues no son ciertas, pero los que no somos policías pues pensamos, pues igual y sí así es. Pues así sucede en muchísimas de las cosas que vivimos en la vida. Entre más sabemos sobre algo, entre más estamos involucrados en algo, pues evidentemente vemos más matices. El problema, y eso es uno de los problemas de por qué culpamos a las madres, es un asunto de sobresimplificar los problemas. Me pusieron muchos comentarios en el post que hice, bastantes de ellos diciéndome que yo no sabía sobre el tema, que tenía envidia, ¿qué otra cosa me pusieron? Que estaba copiando los cursos, como que ahí sí podemos, dice Elliot Rivera, ¿puedes mencionar algunos psicópatas latinoamericanos? Mire, le voy a decir lo que decía, bueno, los estudios que se han realizado con respecto a psicopatía, dicen que la psicopatía, recuerden que solamente el tercer puesto de los psicópatas, es decir, si tú tomas epidemiológicamente a todos los psicópatas, solamente hasta el tercer lugar dentro de los problemas que se meten son problemas con la ley. El primer lugar se llama dependencia económica. Entonces, si tu tío vive con tu mamá y con sus papás y les pide dinero para un negocio que va a hacer y no les regresa el dinero y siempre les dice ya se los voy a pagar y no paga, ese probablemente tu tío sea un psicópata. El tío huevón que está en su casa y que no paga dinero y que a todo el mundo le pide dinero es un psicópata. O por ejemplo, los políticos, ¿no? Los políticos que son acusados de violación y luego quieren ser gobernadores, son psicópatas. Es decir, la mayoría de las personas que piensan que pueden tener una representación social para poder hacer justicia e imponer su visión del mundo sobre los demás, pues imagínense, la política latinoamericana está llena de psicópatas. Pero, ¿por qué no hablamos de eso? Porque siempre queremos hablar del asesino, pues los Charles Manson y que los Ed Kempers y toda esta gente para que sean los asesinos unos locos que están ahí. Mire, vamos a leer unos comentarios que me hicieron, que escogí para poder explicarles un poco cuál es la postura. La idea no es obviamente molestar ni a la institución que lo está haciendo, a lo mejor sí hacerlo reflexionar. Yo lo que les ofrecía es que hiciéramos este live en conjunto para hablar con la instructora y mostrarle por qué es importante que adopte posturas muchísimas. O sea, primero, que la publicidad sea responsable y sea ética, esa es la primera. Y segundo, que hay formas de ver el problema estábamos hablando del problema de la violencia, no el problema de la crianza. No estamos hablando de la psicopatía como un fenómeno psicopatológico, estamos hablando de la psicopatología relacionada con el asesinato y el feminicidio.
Eso creo que es uno de los grandes cánceres de la modernidad en términos de información. Sobresimplificamos todo. Ahora tenemos redes sociales que pues, son de 15 o 30 segundos que te dan muy buena información. En TikTok tú puedes encontrar mucha información, pero eso no quiere decir que sea la información más completa ni que la tengas que usar para tu vida, ¿no? La información en realidad la que tendrías que usar sería la más complicada. Me comentaba una persona, decía, ¿por qué se ve desde la perspectiva de género? Porque yo decía, es que hay que ver este asunto desde la perspectiva de género, o sea, tenemos que incluir otras perspectivas, no solo yo decía perspectiva de género y de derechos humanos en general, pero bueno, o sea, como que luego se convirtió en que, entonces las mujeres no son malas, ¿no? Porque al parecer hay gente que cree que la perspectiva de género se trata de que las mujeres no sean malas. Dice, ¿por qué se ve desde la perspectiva de género? Igual se puede considerar, dice ella, igual se puede considerar que lo abarcan desde una cuestión de una persona que desarrolló una patología y el vínculo que tiene con la madre, ya que se sabe que los padres familiares abonan al cóctel de desarrollo del infante y que un psicópata no se cría solo. Aquí hay varios problemas que quiero tratar de explicar de manera muy sencilla. Primero, la psicopatología ha avanzado, eso tendríamos que decirlo. Tendríamos que pensar que la violencia no se entiende desde la psicopatología y no se puede estudiar solamente de eso, es decir, se suele hablar específicamente, decimos, no, es que yo nada más estoy abarcando esto, acá está, mira, bueno, les pongo aquí una serie de referencias para que lean una leída, está este reporte de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, perdón, sobre prevención de la violencia, está el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio, y básicamente nos dicen que para hablar sobre la violencia es importante que entendamos modelos holísticos, es decir, que vayan más allá de las variables tradicionales que se suelen presentar. Saludos a Colombia. Y entonces cuando hablamos de psicopatología, pues primero, hay dos cuestiones que hay que decir. La psicopatología de manera tradicional, si no se ve la psicopatología de los últimos 20 años, pues es reduccionista, biologicista, y realmente pertenece al campo de lo clínico, al campo del tratamiento, no pertenece al campo del entendimiento de fenómenos más complejos como la violencia. Se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo la psicopatología se relaciona precisamente en lo contrario. Las personas con enfermedades mentales tienden a ser víctimas. Si tienes una madre narcisista, psicópata, pues más bien no te va a ser psicópata, te va a ser víctima. Eso no quiere decir que algunas de estas víctimas no cometan actos violentos en el futuro, pero esa no es la raíz, pues, de la maldad. Esa es una forma súper simplificada de ver un problema que ya nos dicen los estándares internacionales debemos de evitar. Tenemos que irnos, porque la psicopatología se encuentra aquí y tal vez un poco acá, pero nos estamos dando de topes con entender elementos mucho más complejos como lo cultural, lo social, lo histórico, lo comunitario. Entonces, ¿por qué culpamos, pues, dice María del Carmen, saludos a ti, el vicio de psicologizar los problemas de violencia en lugar de entenderla y ver la magnitud de este? Efectivamente, lo que dice María del Carmen, un saludo para ti, es que se pretende siempre psicologizar, y cuando utilizamos el término psicologizar, pues nos estamos refiriendo a tratar de volverlo intraindividual, es decir, la persona hacia adentro, ¿no? La persona, sus vivencias, sus pensamientos y sus sentimientos. Pero obviamente el culpar a las madres está más relacionado con culpar a la mujer en general, porque hay muchos clichés relacionados con la maternidad. Una mala maternidad lleva a un niño enfermo, a un niño pues dañado, ¿no? Hemos visto los efectos de la mala paternidad durante mucho tiempo, pero los estudios sobre apego ya pasaron 60 años desde que se decía que la madre es la única encargada de establecer estos apegos en los primeros años de la infancia. Esto estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a decir eso. Ustedes recordarán estos estudios de apego, donde ponían a changuitos a que abrazaran figuras o objetos de apego, y otra que era como una madre que solamente alimentaba. Entonces querían ver si los niños generaban apego con la madre por la conveniencia que implicaba su propia supervivencia o por el asunto de la necesidad de cercanía. Pues se dieron cuenta que se podía diferenciar. Y yo hice una evaluación forense hace por lo menos yo creo que unos 12 años, en donde la pregunta inicial era si un niño un bebé, estoy hablando un bebé de 1 año, podía convivir con ambas familias porque los padre y madre habían muerto y estaban peleándose la custodia, pues, los abuelos de ambas
de ambas partes. Y entonces a mí una pregunta que me hacían era sobre el apego, y yo le contesté con los artículos más recientes diciendo que el apego era diverso, que existían figuras de apego, pero que siempre los niños y niñas iban a generar apegos distintos, es decir, las figuras en general importan, las amistades en general importan, obviamente importan los padres, pero estas son formas, estos son ecos de una psicología de hace por lo menos unos 60 años, por decir poquito. Otro comentario que me hacían era, me dice, no, es que es tema de psicopatología pura. Me gustó mucho el término de psicopatología pura y ahora lo uso en mis clases. Que ustedes quieran matizarlo con violencia de género, habla de su poco criterio, mediocridad y sentido común, me dicen. Y pidiendo que se arme, porque les digo, oigan, pues es que esto está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien me dice, pues vamos haciendo un live. Le digo, sí, que se arme, ¿no? Y alguien me decía, qué poco profesional que diga usted que se arme. Y le digo, perdón, es que soy de Nogales, soy sonorense. Y así hablamos los que fuimos a escuela pública. Bueno, las personas que no hicimos el esfuerzo por hablar mejor. Hay gente que habla muy bien, habla muy diplomático, todo está muy sanitizado y nadie se incomoda. Nadie se incomoda. Yo tiendo a hablar de formas en que a veces pueden resultar incómodas y le pido una disculpa a esta persona. La discusión entre dos instituciones, ¿qué corrientes? Ni que fuera una pelea callejera, porque la discusión al parecer es una pelea callejera. Y esto es parte también, obviamente, es mi responsabilidad porque lo estoy poniendo en Facebook. Entonces, hasta al estarlo poniendo en Facebook, pues imagínense, ese es el lugar de básicamente la discordia, ¿no? Los algoritmos se mueven a partir de la discusión, no hay otro elemento. Para estas personas que hablan de psicopatología pura y los que quieran saber más sobre violencia, yo lo que les recomiendo es que le entren al tema de la psicopatología de los últimos años, ¿no? En particular el trabajo que ha hecho Richard Bentall, que es un autor muy importante, va a ser parte de las recomendaciones que les voy a hacer, en donde se está hablando que las enfermedades mentales son más un producto de clasificaciones a veces ambiguas, con criterios de clase y criterios de género, es decir, no se hacen las mismas clasificaciones de enfermedades mentales o no se atiende de la misma manera a hombres y mujeres, gente de distintos antecedentes étnicos o incluso vulnerabilidad económica. Y segundo, que lo que entendemos como enfermedades mentales está más relacionado con asuntos como la marginación, con asuntos como el haber vivido violencia, que con asuntos propiamente personales o de personalidad. Es decir, ya se han empezado a superar desde hace bastante tiempo la idea de que las enfermedades mentales, especialmente las relacionadas con la psicopatología o la psicopatía, o la esquizofrenia, son biológicas. Evidentemente hay tendencias biológicas, pero la diversidad de manifestaciones que pudiera tener esta condición, pues no son tan simples, pues, ¿no? No es que te traten mal y acabas siendo violento. Hay muchos niños y niñas que viven abandono, que viven violencia, y lo que acaban haciendo es generando mecanismos de compensación que finalmente los acaban victimizando en el futuro. Y este es un segundo elemento de por qué creo que se suele culpar a las mujeres. Porque si se fijan, no solamente estamos culpando a las mujeres, estamos culpando a los niños y niñas también, porque resulta que ese niño va a ser un psicópata en el futuro. Como si todo lo que sucede durante la infancia sería finalmente lo que va a resultar esta persona. Entonces, en lugar de estar viendo niños o niñas que están viviendo de manera violenta, pues, o que están viviendo en un asunto de marginación, estamos viendo futuros psicópatas, futuros violadores, futuros asesinos en serie. Esto también no solamente habla de una falta de perspectiva de género, una falta de psicopatología, de estudios psicopatológicos modernos, sino una falta de perspectiva de niñez. Noten que las perspectivas, estos lentes, nos ayudan a generar muchísimo mejores formas de atender los problemas, muchas mejores, o sobre todo formas más complejas de atender este tipo de situaciones. Y bueno, en general lo que quiero es comentarles precisamente de lo relevante que es que las discusiones que tengamos con respecto a la capacitación de personas que finalmente van a atender víctimas, tiene que atender al asunto de la perspectiva de género, de la perspectiva de derechos humanos, ya que de lo contrario seguimos formando, o por un lado, psicólogos o psicólogas clínicas que hacen psicoterapia, que a lo mejor no están de manera directa en el tema de la psicología criminal, en la psicología forense, pero que siguen replicando
estos estereotipos relacionados con la violencia. Y esto acaba siendo, un problema que repercute en la forma en la que ellos van a atender precisamente a las víctimas de violencia. Nos dice un usuario, que no puedo ver tu nombre, dice, podemos entrarle a leer psicoanálisis, varios textos que nos ayudan a ir comprendiendo porque hablamos de una función materna o función paterna que no se remite solo a padres biológicos. Saludos, doctor Olivo, qué bueno que se abre la discusión, el diálogo. Podemos entrarle al psicoanálisis con muchísimo gusto. Recordemos que, bueno, no es porque a mí el psicoanálisis yo lo domine o algo, pero sí hay que entender que el último la figura materna son figuras culturales, efectivamente. No Jamie Lee Curtis, ¿no? Que es la hermana, ni la mamá de Kemper, ni la mamá de estos asesinos en serie. Se entiende, pues, o sea, porque es lo que suelen hacer. No, es que no me refiero, cuando digo sistema, no es una metáfora, estoy hablando del sistema termodinámico que me sirve como para hacer una metáfora acerca de la familia. No, podemos hablar de esto, pero obviamente, el psicoanálisis, si algo ha aportado, por ejemplo, leamos a Zizek, ¿no? Que él está hablando, es un psicoanalista hablando de violencia, y él está hablando de ideología, análisis ideológico, no de la mamá y del papá. El análisis ideológico de este propio discurso es lo que les estoy tratando de compartir. Cómo se pueden utilizar precisamente estas herramientas intelectuales para trascender este tipo de ideas que finalmente nos tienen pues así, en la situación en la que nos encontramos. Dice María del Carmen, es más fácil enfermar al otro que reconocerse parte de la sociedad como estructura, parte del problema. Efectivamente, es más fácil pensar que quienes cometen estos crímenes son otras personas en otras circunstancias, que no es parte incluso del mismo sistema, la muerte, el asesinato, el robo. Hay un texto, por ejemplo, que les quiero recomendar, bueno, no, se los voy a recomendar a profundidad cuando lo termine, pero ahorita se los puedo recomendar así como de manera muy rápida. Se llama Necropolitics, de Achille Mbembe, que es un filósofo nigeriano, estructuralista, que sigue la corriente, digamos, le hace como un poco al segunda a Michel Foucault, porque aquí él está hablando de necropolítica y Foucault habla de biopolítica, y habla precisamente de quiénes importan, en términos de desaparición, en términos de cuerpos, en términos de muerte, en términos de enfermedad. Y noten cómo una y otra vez la psicopatología superficial, sin perspectiva, si quieren sin psicoanálisis, si quieren sin aspectos psicosociales, acaba otra vez apuntando al lugar equivocado. Finalmente, les quiero hacer un par de recomendaciones antes de terminar el día de hoy. Una de ellas es, leamos este texto que les recomiendo mucho, se llama Medicalizar la mente, de Richard P. Benthel. Richard P. Benthel, ustedes pueden encontrar varios artículos de él de manera gratuita en internet. También recomiendo mucho, tiene una participación periódica en el The Guardian, el Guardián o The Guardian de Inglaterra, y tiene varios artículos, uno de ellos se los pongo aquí, sobre la enfermedad mental como resultado de la miseria. Recordemos que, bueno, para aquellos que les cueste trabajo leer en inglés, recuerden que el mismo Google tiene su Google Traductor y puede traducirles la página completa. Recomiendo mucho leer a él porque es considerado probablemente uno de los expertos mundiales más relevantes y revolucionarios en el tema de la psicopatología. Tiene otro que se llama Madness Explained, o La locura explicada, ese sí lo encontré, me acuerdo, en español, en el sótano, ahí lo compré, en línea. Y ese texto es un texto muy bueno, es mucho más académico. Este sí es más de divulgación científica, pero creo que pueden empezar por de Medicalizando la mente, porque creo que da muchas luces sobre la historia de la psicopatología, los problemas ideológicos relacionados con el famoso apego de la figura materna, y finalmente las propuestas de las clasificaciones pues que se están haciendo o que se pretenden hacer para la psicología de... aquí ya me equivoqué de coso. Aquí está. Entonces, hay que leer a Richard Benthel, les doy esta recomendación, de verdad, es uno de mis autores, creo que favoritos, escribe muy bien, es muy claro, y él representa... no debería ser una segunda ola antipsiquiátrica como la que se dio en los años 60, sino más bien una revolución de la psiquiatría para incluir elementos contextuales, que ahí es donde, noten cómo todas las ciencias están yendo para allá, noten cómo la investigación en violencia se está pensando más en términos contextuales.
precisamente para poder hacer políticas públicas, para una comprensión mucho más compleja y para poder hacer este tipo de análisis ideológico. Y la recomendación, esta segunda parte, antes de terminar, les quiero recomendar mucho este documental porque acaba de subirse a las plataformas. Bueno, no sé si se acaba de subir las plataformas, pero yo lo acabo de descubrir. Lo pueden encontrar en Prime Video, que es de Amazon, lo pueden encontrar en HBO, lo pueden encontrar en YouTube. Obviamente en YouTube no lo encontré con subtítulos. Este es un director brasileño, José Padilla. José Padilla, ustedes ahorita les voy a mostrar cuál es su trabajo, pero por eso me interesa mucho. Yo he seguido a José Padilla gracias a la recomendación de un amigo mío, Martín, que me recomendó una película que se llama Tropa de Élite, que es una película de acción brasileña, la película de acción brasileña más taquillera de todos los tiempos. Pero este es un trabajo anterior de José Padilla. Déjenme les muestro un poquito de su trabajo. El trabajo de este documental trata acerca de los Yanomamo, o los Yanomami, como lo pueden encontrar en algunos lugares, que es una tribu que se encontraba totalmente, se encuentra en la frontera entre Venezuela y acá está, eso, entre la frontera entre Venezuela y Colombia. Y bueno, este es un documental de verdad impresionante, no les voy a spoilerear todo, pero básicamente trata sobre la forma en la que los antropólogos, la forma en que las transnacionales, la forma en la que los gobiernos reaccionaron a encontrar una tribu que estaba aislada del mundo. Esta es una historia de una colonización que ha durado 50 años. Esta es una historia que involucra abuso sexual por parte de antropólogos. De hecho, un antropólogo, Lizotte, creo que es el nombre, él es uno de los alumnos de Levi Strauss, y aquellos que estén metidos en el tema sabrán que Levi Strauss es uno de los grandes representantes de la antropología moderna. Se llama Secretos de una tribu. Secrets of a Tribe, la pueden encontrar así, o Secretos de una tribu, la pueden encontrar en YouTube. Si la buscan en inglés, creo que aparece mucho más fácil. Secret of a Tribe. Y este es un, de verdad, excelente documental, no tiene voz en off, es decir, no hay un narrador o una narradora explicándonos lo que estamos viendo, sino nos muestra a los académicos, a los académicos como tal, opinando, ¿no? Y nos muestra al académico. Este es un documental también que explora muy bien el asunto de la violencia, porque los Yanomamo, yo me acuerdo que los conozco porque cuando yo me metí al tema de psicología criminal, hablaban de esta tribu como una tribu pacífica, primitiva, que todo el mundo se llevaba muy bien, y luego les introdujeron un poco la idea del dinero, el intercambio, y eso los llevó a la violencia, y se utilizaba mucho como el ejemplo de cómo la sociedad occidental podía corromper estos primitivos. Bueno, ni eran una sociedad pacífica, evidentemente, porque era una sociedad que vivían en carencias. Muchas de las discusiones que hacen los antropólogos a mí me parecen de verdad muy interesantes, porque les voy a ser muy honesto, porque me recordaron mis maestros de la universidad, algunos de ellos, ¿no? Que les mando un saludo a la mayoría de mis maestros de la universidad, por este alejamiento que muchas de las veces pueden tener o podemos tener los académicos de los objetos de estudio, del protagonismo que buscamos a la hora de estar al lado de ellos. Y aquí pueden ver básicamente antropólogos pues europeos, este compa es lo peor del mundo y lo van a conocer, antropólogos europeos, antropólogos norteamericanos, es más, hay un antropólogo, creo que es norteamericano, que se casa con una niña de la tribu a los 11 años, y porque se enamora y se la lleva a vivir a Nueva York. Y entonces quiero que sepan que hay una película de los años 80, Secrets of the Tribe, Secretos de la tribu, tienes razón, no de una tribu, de la tribu. Y este momento, déjenme si lo pueden encontrar, Sting, que estuvo metido ahí en el tema de que era como, encontramos a esta cultura que vive de manera pacífica y bueno, todas estas cosas. Entonces, les recomiendo de verdad mucho el trabajo de José Padilla, un poco para que sepan más sobre José Padilla. Miren, déjenme les muestro. José Padilla no solamente ha dirigido, si quieren saber más sobre él y volverse un poco
pues seguidores del trabajo de él, les puedo mostrar, miren, José Padilla dirige esta serie, este documental que lo pueden encontrar, que es el que les estoy recomendando, pero también pueden encontrar en YouTube o en Netflix Tropa de Élite, que para muchos es una serie, perdón, es una película de policías nada más. Un día les quiero recomendar esta película y hablarles un poco más de esa porque es una de mis películas favoritas, y obviamente Tropa de Élite 2, que otra vez se ve como esta es como una película de acción, pero con reflexiones filosóficas acerca de los abusos del poder. ¿Saben qué también dirigió José Padilla y produjo? Narcos, la primera temporada, o las primeras 2 temporadas, las temporadas donde hablan de Pablo Escobar. Evidentemente muchas críticas que se le pueden hacer a esta versión, pues, romantizada de la vida de Pablo Escobar, pero en esta serie tú todavía puedes ver estas reflexiones, tú todavía puedes ver algunos elementos que no son tan evidentes. José Padilla es muy bueno para poner a personas y anular su narrativa de moralidad, donde te digan, él es el malo, él es el bueno, y te deja a ti decidir, pero un poco te va engañando, te dice, mira, él es el héroe, está haciendo ciertas cosas, y no te da esas pistas que suelen dar otros directores por la música, por quién lo interpreta, por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces les recomiendo otra vez muchísimo, de verdad, denle una vista a Secrets of the Tribe, porque creo que de verdad pues es un documental que yo creo que revisada. También los quiero invitar finalmente, un comercial. Este sábado voy a dar un seminario acerca de la investigación psicológica forense de tortura. Si quieren inscribirse, quieren saber más sobre ello, son varios seminarios los que hemos estado dando, los pueden adquirir en forma de paquete. Denle link al enlace que acompaña a esta programación, a este podcast, y también, pues nada, que estén al pendientes de estos elementos. Se me fue esto, acá está. Dice Ramón Miguel, indagar respecto a la etiología de una conducta que puede desencadenarse como un riesgo para la sociedad es todo un reto y un respiro si se logra descubrir, ya que esa variable se puede generar prevención. Efectivamente, y recordar que la prevención social de la violencia es muy diferente a la investigación del crimen. No se va a entender la sociedad, no se va a entender la prevención social de la violencia desde la investigación de los asesinos en serie, desde la investigación del crimen en sí, sino de los elementos comunitarios y culturales. Un poco eso es lo que lo que les estoy tratando de compartir. Dice Floricienta, está interesada, dele link a la descripción de este video y por ahí le pueden pasar la información. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado a este primer experimento de podcast en vivo. Antes los hacíamos grabados y les ponía un poco de edición y así, pero bueno, pues ahora lo estamos queriendo hacer en vivo para que sea más actual, que esté más relacionado con lo que hemos estado haciendo. Lo voy a estar tratando de hacer los jueves, hoy lo hice el miércoles porque tenemos mucho trabajo, pero el siguiente martes vamos a tener este diálogo, no sobre este tema, otros temas, pero en inglés, un poco más para el mercado internacional. Les agradezco de verdad a todos aquellos que me están escuchando, todos aquellos que están en vivo y aquellos que están escuchándome por las plataformas de su predilección. Les mando un abrazo, mi nombre es Aurelio Coronado, estamos en contacto, muchas gracias.